Noches enteras sin poder dormir, una presión en el pecho incontrolable, una ansiedad inevitable y el deseo de desaparecer instantáneamente son algunos de los sentimientos que provocan estar con un narcisista. Personas que nos invaden y nos desgastan, nos dejan sin energía, sin autoestima y con la sensación de que no eres suficiente. No vale la pena exponerse tanto. No vale la pena el sufrimiento que generan y la incertidumbre del cambio que definitivamente nunca vendrá. Te ciega el deseo de continuar, de dejar de lado esos sentimientos fortuitos de desolación. Pero al final concluyes, o deberías concluir, que tú vas primero. Tú eres el protagonista de tu propia historia. Es un bucle, una historia sin fin, un cambio eventual y superficial que no superará esa expectativa que tienes en tu mente y en tu corazón. La solución es huir, correr y no mirar atrás. Vivir en el vacío es la única sensación que te provocará seguir ahí y al final nunca va a valer la pena. La siguiente es la historia de la tríada oscura, un conjunto de personalidades destructivas que intentarán socavar en el mundo, pero que debemos combatir porque definitivamente somos más los buenos, los que sí sabemos querer y los que deseamos hacer el bien. La historia de hoy no es fascinante, sino aterradora, pues son muchas las personas que quizás se han visto envueltas en esta trama y ciclo destructivo y que muchas veces ni alcanzan a entender su alcance o consecuencias cognitivas y físicas. Introducción. Una tarde de 2005, el neurólogo James Fallon se inclinaba para examinar decenas de tomografías que se acumulaban en el escritorio de su estudio. Llevaba adelante dos investigaciones paralelas. La primera consistía en estudiar los cerebros de distintos asesinos para conocer sus rasgos y trazar paralelismos. Al mismo tiempo, en un segundo estudio, analizaba las mentes de todo su árbol genealógico. Mientras revisaba los escáneres de sus familiares, todo parecía marchar bien, hasta que sostuvo una última imagen que no se veía normal. Aquel cerebro compartía muchos rasgos que solo había visto en los criminales más peligrosos. Fallon estuvo seguro de que las tomografías se le habían mezclado y aquella era de uno de los psicópatas que estudiaba. Sin embargo, no era así. La imagen no mostraba el cerebro de un criminal, ni tampoco pertenecía a ninguno de sus seres queridos. Era de él mismo. De forma accidental, el investigador descubrió que su propio cerebro compartía los mismos patrones que la mente de un psicópata. ¿Cuáles son esas características? ¿Es posible detectar criminales y asesinos antes de que cometan sus actos? Y lo que resulta aún más inquietante, ¿este científico en cuestión es capaz de escapar a lo que parece ser su propia naturaleza? Hoy hablaremos de la tríada oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, las raíces del mal. Bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme una vez más. El tema de hoy, además de interesante, es muy importante para mí, ya que de cerca he visto los comportamientos y he sufrido en carne propia los abusos, secuelas y consecuencias de una relación abusiva con un tipo de personalidad narcisista y psicopática. Espero este video ayude a muchas personas a salir del círculo de sufrimiento que vives cuando te relacionas con una persona con estas características. Deseo que este video lo puedan compartir con las personas que quizá ustedes piensen que en este momento están siendo abusadas y están siendo vulneradas por una persona con estas características. Un video fue el que me ayudó a despertar y salir de esa oscuridad. Y espero que este video también ayude a muchas víctimas más que lo necesitan para poder vivir. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, en X y TikTok como @lachilito. Comenzamos.
Locura versus trastorno de la personalidad. Los genes cargan el arma y hacen que alguien sea vulnerable para convertirse en un psicópata, pero la biología no te sentencia. Así se defendió Fallon cuando la anécdota de cómo descubrió que él mismo tenía rasgos psicópatas se convirtió en una historia viral en Internet, algo con lo que tendría que convivir de allí en adelante. Es que su situación concentraba algunos de los mayores temores que la humanidad ha experimentado a medida que el estudio de la psiquiatría se fue profundizando. La idea de que un estudio médico pueda detectar a aquellos individuos propensos a cometer actos dañinos contra otros es tan tentadora como peligrosa. Una tomografía alcanza para prever quién podría matar, violar o causar un irremediable daño a la sociedad. Y en caso de que así fuera, ¿qué medidas se podrían tomar para evitarlo? Conocer la tríada oscura, a fin de cuentas, parece buscar el objetivo principal de prevenir a las personas para no entrar en contacto con aquellos que tengan esos peligrosos rasgos de personalidad. El género de la ciencia ficción ha incursionado varias veces en la especulación con respecto a estos temas. La tecnología parece una aliada fundamental para prevenir la violencia, pero hasta el momento no ha resultado tan efectiva. Una película emblemática que centraba su argumento en esta problemática y combinaba elementos de techno-thriller, persecución y fenómenos sobrenaturales fue Minority Report, el film del 2002 dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Tom Cruise. La acción se situaba no muy lejos de nuestro presente, en el año 2054, y planteaba una sociedad en la que era posible predecir los actos criminales a partir de 3 personajes con poderes psíquicos que tenían visiones del futuro cercano. La película se basaba en un cuento de Philip Dick, autor maravillado por la especulación futurista y las problemáticas sociales. Sin embargo, hasta el momento en nuestra realidad no existe un método efectivo que logre detectar a las personas antes de que cometan crímenes. Ni las tomografías, ni las cámaras de seguridad, escáneres o estudios genéticos alcanzan. Además, plantean un debate filosófico que también estaba muy presente en la película de Spielberg y en el descubrimiento de Fallon. ¿Cuánto hay de libre albedrío y cuánto de determinismo biológico? Sin preguntas que no tienen una única y lineal respuesta. Pero hablemos ahora de qué es la tríada oscura, aquel conjunto de rasgos de personalidad que formularon los investigadores Delroy Paulus y Kevin William en los últimos años, y especialmente con el resurgimiento de los documentales, series de ficción y contenidos digitales relacionados con los crímenes reales o true crime, ciertos términos antes reservados para el mundo de la psiquiatría comenzaron a hacerse más populares. El narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, los 3 lados de este triángulo psicológico, pasaron a ser palabras casi del vocabulario corriente. Pero engloban décadas y décadas de investigaciones que al fin de cuentas buscan comprender cómo funciona la mente de aquellas personas que quizás, sin llegar nunca a cometer actos atroces, tienen comportamientos crueles, manipuladores o degradantes con aquellos que los rodean. Los 3 lados del triángulo. Comencemos con uno de los conceptos más conocidos y a la vez confusos: la psicopatía. El portal Headline ha publicado un artículo revisado por el psiquiatra Timothy Leck que la define como trastorno de personalidad antisocial. La mayoría de las personas podría asumir que esto describe a alguien que es reservado, solitario o introvertido. Sin embargo, este no es el caso del trastorno de personalidad antisocial, así lo explica el Dr. Prakash Masant, psiquiatra y fundador de los Centros para la Excelencia Psiquiátrica. Esto es importante de remarcar, ya que muchas veces los conceptos son usados de manera errónea. Cuando decimos antisocial en el trastorno de personalidad antisocial, significa alguien que está contra la sociedad, las reglas y otros comportamientos que son más comunes. En el artículo La psicopatía, una revisión bibliográfica y bibliométrica, los autores señalan que se ha considerado a Philip Pinel como el padre del origen del concepto de psicopatía. Este autor, en 1801, acuñó el término de manía sin delirio para referirse al trastorno que hoy conocemos como psicopatía.
La popularización de esta palabra ha generado una alarma social del que los trabajos científicos en torno a este concepto han aumentado exponencialmente en los últimos años. Si hay más psicópatas de lo que se creía, deben ser estudiados. También esto generó muchas discusiones que se dieron en el ámbito de la psiquiatría al momento de definir este cuadro y sus síntomas. En términos generales, explica Headline, los rasgos principales de los psicópatas son comportamiento socialmente irresponsable, ignorar o violar los derechos de los demás, incapacidad de distinguir entre lo correcto e incorrecto, dificultad para mostrar remordimiento o empatía, tendencia a mentir con frecuencia, a manipular o lastimar a los demás, problemas recurrentes con la ley, indiferencia general hacia la seguridad y responsabilidad. Se habla también de una dificultad para tener conexiones emocionales profundas, carecer de remordimiento y no registrar como algo grave cuando se lastima a otras personas. Lo que comúnmente se denomina falta de empatía, esa capacidad de comprender los sentimientos de los demás y de ponernos en su lugar. Un aspecto a tener muy en cuenta es que la psicopatía no es un trastorno mental oficial. La afección que diagnostican los expertos es trastorno de personalidad antisocial y debe ser calificado de esta manera por un profesional. Muy comúnmente la llegada a terapia para ponerle nombre a este trastorno demora muchos años, ya que la persona no suele reconocer su problema de comportamiento. Para llegar a una conclusión médica, un profesional debe hacer una exhaustiva revisión del paciente, tanto en sus ideas, pensamientos y patrones de comportamiento, como en su historia clínica, ya que la psicopatía comparte muchos síntomas con otros trastornos e incluso con rasgos que se ven muy presentes en personas que abusan de drogas. La discusión científica sobre la psicopatía no está cerrada, como tampoco la judicial. Vale remarcar que la psicopatía aparece mencionada como un trastorno de la personalidad, no así un trastorno mental, como puede ser la depresión, la esquizofrenia y la psicosis. De modo que en el caso de los psicópatas que cometen crímenes o actos violentos, la justicia suele considerar que han sido conscientes de lo que hacían, por más que no sintieran remordimiento. En otras palabras, no son lo que popularmente se conoce como locos, comprenden lo que están haciendo. Narciso y Maquiavelo. Otra parte de esta triada se refiere al narcisismo y su origen nos remonta al mito griego de Narciso, un hombre que era tan hermoso que se enamoró de su propia imagen reflejada en un estanque de agua. World History Encyclopedia relata que Narciso, incapaz de alejarse del estanque, permaneció ahí, en desesperación, hasta que finalmente murió de sed y hambre. Sin embargo, la inmortalidad, al menos en cierto modo, quedó asegurada cuando su cadáver, o en algunas versiones la sangre de su herida autoinfligida, se convirtió en flores que a partir de entonces llevaron su nombre. En el campo de la psicología, este mito también inspiró un trastorno de la personalidad que abarca cuestiones mucho más profundas y problemáticas que la vanidad o el egocentrismo y que directamente emparentan al narcisismo con un tipo de persona que daña a quienes la rodean. La web Mayo Clinic destaca que los narcisistas necesitan y buscan la atención de los demás de manera insistente y permanente. Quieren que las personas los admiren. Es posible que a quienes poseen este trastorno les cueste comprender o no les importe los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de absoluta confianza propia, son personalidades que no están seguras de sí mismas y reaccionan fácilmente a la más mínima crítica. Este problema profundo para vincularse con los demás se traduce en sentirse infelices y decepcionados cuando no les hacen favores especiales o no reciben la admiración que creen merecer. El exagerado egocentrismo, la preocupación extrema por sí mismos y la falta de empatía nos dan a entender que efectivamente comparten características de las que hemos visto antes en el caso de la psicopatía, aunque son trastornos bien diferentes. ¿Cómo se crea una personalidad narcisista? Esta cuestión aún no tiene respuesta concreta. Según el psiquiatra Mark Zimmerman,
Se ha efectuado escasa investigación sobre los factores biológicos que contribuyen al trastorno de personalidad narcisista, aunque parece tener un componente hereditario significativo. Algunas teorías postulan que los cuidadores pueden no haber tratado al niño adecuadamente, por ejemplo, por ser demasiado crítico o por exceso de alabanza, admiración o dedicación al niño. No obstante, el profesional también destaca que algunos pacientes con este trastorno tienen dones o talentos especiales y se acostumbran a asociar su autoimagen y el sentido de sí mismos con la admiración y la estima de los demás. La sobreactuación de las capacidades propias y la exageración de los logros obtenidos son cuestiones que empiezan a distanciar este trastorno de una simple personalidad con alta autoestima. De hecho, todos los profesionales remarcan que ese punto, la autoestima, es profundamente conflictivo en la personalidad narcisista, ya que ésta depende exclusivamente de la consideración ajena. Entonces, ante una mínima crítica o fracaso, todo parece derrumbarse, se sienten humillados y derrotados. Muchas veces la personalidad narcisista se confunde con patologías como la bipolaridad, el desorden de personalidad antisocial, la psicopatía que hemos visto antes, o la personalidad histriónica. Es por ello que resulta fundamental, nuevamente, que sea un especialista el que analice y dé el diagnóstico. La personalidad narcisista se puede tratar e ir mejorando a través de la terapia psicológica habitual. En algún punto es la menos potencialmente peligrosa de las tres que veremos, pero puede afectar profundamente a quienes rodean al narcisista. Por ejemplo, un padre o madre narcisista puede generar un efecto muy duro en sus hijos, así como un jefe narcisista genera un ambiente de trabajo hostil y provoca serias consecuencias en la psiquis de sus empleados. Vamos entonces con la tercera y última parte de la tríada, el maquiavelismo. Aquí tenemos otro origen interesante para mencionar. El nombre hace referencia a Nicolás Maquiavelo, un escritor italiano mundialmente conocido por su libro El Príncipe, un tratado político del siglo XVI profundamente influyente para la humanidad. Este texto plantearía un debate en torno al poder, la razón y la moral y daría lugar a que el término maquiavélico pase a ser considerado como algo peyorativo. Sin meternos todavía en la definición psicológica, la palabra maquiavélico suele hacer referencia, popularmente hablando, a aquellas personas que parecen dispuestas a todo para alcanzar sus objetivos, pero en un sentido también antiético. No solo buscan el éxito como una prueba a sí mismos y un concepto sano de la ambición, sino que están dispuestos a dañar o perjudicar al resto con tal de salirse con la suya. Esa sería la versión más popular del término, pero a partir de 1960, Richard Christie y Florence Gaze se propusieron analizar el término científicamente. Buscaban estudiar a quienes manipulaban a otros y, según cuenta la web Psicólogos en Línea, utilizando una selección de declaraciones, incluidas algunas oraciones truncadas y editadas de los trabajos de Maquiavelo, evaluaron si aquellos que estaban de acuerdo con esas declaraciones del libro se comportarían de manera diferente a los que no estaban de acuerdo, específicamente en lo que respecta a las acciones de manipulación. De esta manera buscaban analizar el comportamiento humano a partir del libro. Su prueba, Mach 4, una escala Likert de 20 preguntas, encuesta de personalidad, se convirtió en la herramienta estándar de autoevaluación de la construcción del maquiavelismo. De modo que en la actualidad se considera este rasgo de la personalidad como aquel que prioriza absolutamente los intereses propios sobre el bien común. El portal Psicoactiva va más allá. Hay una preferencia tal que las personas llegan a ver a los demás como medios para lograr fines y para ello no dudan en manipular y explotar a otros a su antojo para conseguir esas metas. La visión de la persona maquiavélica es completamente estratégica y sucumbe a intereses personales por encima de la empatía o consideración hacia otros. Nuevamente, la empatía aparece como un rasgo clave para detectar estos tipos de personalidad. Sin embargo, las diferencias con los otros elementos de la tríada oscura son más que evidentes. Mientras que rasgos como la psicopatía o el narcisismo se asocian a niveles más altos de activación conductual, el maquiavelismo se asocia a la inhibición, es decir,
Al contrario que en los anteriores casos, las personas maquiavélicas suelen poseer comportamientos retraídos y más cognitivos que emocionales. Hablamos de sujetos astutos, con gran capacidad de trazar estrategias para obtener sus objetivos, de apariencia encantadora, seguros de sí mismos, con la mentira como una herramienta habitual para obtener resultados, con una cierta falta de principios éticos y un marcado distanciamiento emocional. Hemos visto entonces que estos tres rasgos poseen diferencias muy profundas, pero a la vez están emparentadas por un mismo eje: el egoísmo, falta de empatía y egocentrismo. La tríada en la ficción. Como hemos mencionado, en los últimos años existe un marcado y muy notorio interés por parte de los medios de comunicación respecto a estos tres trastornos. La presencia de personajes con estas características en roles centrales dentro de la ficción da una clara muestra de que estamos ante tres tipos de personalidad que generan tanta atracción como inquietud para los espectadores. Si buscamos ejemplos de personajes maquiavélicos, rápidamente podemos pensar en los villanos arquetípicos de las películas de Disney. El más claro ejemplo es Scar, el tío de Simba en El Rey León. La trama está fuertemente ligada con Hamlet de William Shakespeare y el personaje de Scar guarda relación con Claudio, el tío del protagonista, que ha logrado usurpar el trono, asesinando al rey. En el caso de Scar, el león de la película estrenada en 1994 está caracterizado como un personaje en apariencia encantador, pero que enmascara un estilo manipulador y capaz de matar a su propio hermano para conseguir el objetivo de alzarse como rey de la sabana africana. Pero existen muchos otros casos de villanos de Disney con personalidades maquiavélicas: Jafar en Aladín, Úrsula de la Sirenita, Cruella de Vil en Los 101 Dálmatas, Maléfica en La Bella Durmiente o la reina malvada de Blancanieves, entre muchos otros. Ellos siguen características de villanos que elucubran planes profundamente antiéticos para lograr sus objetivos de dominio y control. Pero no solo el entretenimiento infantil está lleno de ejemplos de este tipo. Las series para adultos también se nutren de esta personalidad en su ficción, y algunas de las series más exitosas de todos los tiempos, como Breaking Bad o Game of Thrones, tienen varios personajes maquiavélicos que a la vez buscan mover los hilos de la historia. En el caso de la psicopatía, la ficción también ha echado mano de este tipo de personalidad para construir personajes oscuros e icónicos del cine. Desde Norman Bates en Psicosis de Alfred Hitchcock hasta el Joker, pasando por la protagonista de Misery, Hannibal Lecter. También el personaje de Christian Bale en Psicópata Americano. Con respecto al narcisismo, tampoco faltan ejemplos muy famosos y en muchos casos podemos observar rasgos narcisistas también en los personajes que acabamos de mencionar. Por sumar algunos ejemplos más, podríamos decir que la madre de Carrie en la terrorífica película basada en la novela de Stephen King es un ejemplo bastante claro. Como también muchos jefes y padres de la ficción han sido caracterizados de esta forma para mostrar los efectos que esta personalidad genera en quienes los rodean. Todos estos personajes e historias populares sirvieron para que los tres términos de la tríada oscura abandonen el campo académico y estén en boca de todos. Internet está lleno de guías y listados de síntomas para descubrir si estamos rodeados o incluso nosotros mismos presentamos rasgos que nos emparentan con estos cuadros. No obstante, la recomendación siempre que se habla de salud mental es pedir ayuda profesional antes de llegar a alguna conclusión o autodiagnóstico. Al mismo tiempo, una última advertencia que recoge el portal Men's Health es la de no creer que en psicología las situaciones son en blanco o negro. Dentro de aquellos que tienen personalidades encuadradas en la tríada oscura, existen también niveles y matices. Lo importante es estar atentos y encontrar la guía adecuada en caso de que el contacto con algunas de estas actitudes nos estén encendiendo una luz de alerta. Para finalizar este documento, quiero referirme específicamente al psicólogo español Iñaki Piñuel y Zavala,
Tiene su canal de YouTube en el que explica claramente los comportamientos de un narcisista o un psicópata. Es ensayista, investigador y profesor español de la materia Organización y Recursos Humanos y nos recomienda estar alerta y siempre protegernos. Estas 21 características fueron tomadas de manera exacta del portal iñakipiñuel.com, en donde también brindan la asesoría y terapias necesarias para poder salir de este círculo de sufrimiento. Encanto superficial. Los psicópatas son maestros en la manipulación social. Suelen ser encantadores y carismáticos a primera vista, utilizando estas cualidades para ganarse la confianza de los demás rápidamente. Este encanto es una herramienta para atraer y manipular a sus víctimas. Ego exagerado. Un ego inflado es una característica común en los psicópatas. Se consideran a sí mismos superiores a los demás y no dudan en hacer alarde de sus supuestos logros y habilidades. Este sentido de superioridad les permite justificar sus acciones dañinas. Mentiras patológicas. Los psicópatas mienten de manera habitual, a menudo sin una razón aparente. Las mentiras no solo sirven para manipular a los demás, sino también para crear una realidad distorsionada que les beneficie. Este comportamiento puede hacer que sea difícil confiar en ellos o saber cuándo están diciendo la verdad. Manipulación. La manipulación es una de las herramientas más poderosas de los psicópatas. Utilizan a las personas para sus propios fines sin sentir remordimiento. Pueden manipular emocionalmente a sus víctimas para obtener lo que quieren, sin importar el daño que causen. Falta de empatía. Los psicópatas carecen de la capacidad de empatizar con los sentimientos de los demás. No pueden ponerse en el lugar de otra persona ni comprender sus emociones, lo que les permite actuar de manera fría y calculadora sin remordimientos. Falta de remordimiento. Después de cometer actos dañinos, los psicópatas no sienten culpa ni remordimiento. Su falta de conciencia moral les permite continuar con comportamientos destructivos sin considerar las consecuencias. Comportamientos antisociales. Participan en actividades que van en contra de las normas sociales y legales. Los psicópatas no respetan las reglas de la sociedad y pueden involucrarse en delitos o comportamientos inmorales sin sentir algún tipo de culpa. Impulsividad. Los psicópatas a menudo actúan impulsivamente, tomando decisiones precipitadas sin considerar las consecuencias. Esta impulsividad puede llevar a comportamientos peligrosos y autodestructivos, complicando aún más sus relaciones interpersonales y profesionales. Irresponsabilidad. La falta de responsabilidad es otra señal clara. Los psicópatas suelen eludir sus obligaciones y no cumplen con sus promesas. Culpan a los demás por sus errores y nunca admiten sus fallos. Necesidad de estimulación. Los psicópatas buscan constantemente nuevas experiencias y riesgos, necesitan una estimulación constante y pueden aburrirse fácilmente, lo que les lleva a participar en actividades peligrosas o ilegales. Problemas de conducta en la infancia. Muchos psicópatas muestran problemas de conducta desde la infancia. Estos pueden incluir mentiras, robos, vandalismo y otros comportamientos antisociales. Relaciones superficiales. Las relaciones de los psicópatas son superficiales y utilitarias. Mantienen vínculos solo mientras obtienen beneficio y no muestran un interés genuino por las personas. Falta de metas realistas. A menudo los psicópatas tienen metas irrealistas y grandiosas. Pueden hablar de proyectos ambiciosos sin tener un plan concreto para alcanzarlos, utilizando estos sueños para manipular y engañar a los demás. Comportamiento promiscuo. La promiscuidad y la infidelidad son comunes en los psicópatas. Ven a las personas como objetos para satisfacer sus deseos y no sienten lealtad ni compromiso en sus relaciones. Fracaso para aceptar responsabilidad. Los psicópatas nunca aceptan la responsabilidad de sus acciones. Siempre encuentran a alguien más a quien culpar, ya sea por sus errores personales o profesionales. Problemas de control de la ira.
Pueden tener estallidos de ira repentinos e inexplicables. Aunque pueden parecer encantadores y controlados, los psicópatas pueden volverse violentos y agresivos sin previo aviso. Conducta criminal versátil. Los psicópatas son versátiles en su comportamiento delictivo. Pueden participar en una amplia gama de actividades criminales, desde fraudes hasta delitos violentos, adaptándose fácilmente a diferentes situaciones. Falta de relaciones duraderas. No pueden mantener relaciones duraderas. Las relaciones con un psicópata son a menudo cortas y tumultuosas, dejando a las víctimas emocionalmente agotadas y confundidas. Encantadores en público, crueles en privado. Los psicópatas pueden mostrar una cara encantadora en público mientras son crueles y abusivos en privado. Esta dualidad puede hacer que sea difícil para los demás creer en las experiencias negativas de las víctimas. Explotación de los demás. Usan a las personas para sus propios fines, sin consideración por sus sentimientos o bienestar. La explotación es una herramienta común que los psicópatas utilizan para obtener poder y control. Comportamiento arriesgado. Participan en actividades arriesgadas sin pensar en las consecuencias. Esta necesidad constante de adrenalina puede llevar a comportamientos peligrosos que ponen en riesgo su vida y la de los demás. Estrategias para manejar a los psicópatas. Primero, evitar la confrontación directa. Los psicópatas pueden reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados. Es mejor evitar confrontaciones directas y manejar la situación con tacto. Proteger tu información personal. No reveles detalles que puedan ser usados en tu contra. Mantén tu información personal segura y comparte solo lo necesario. Proteger tu información personal. No reveles detalles que puedan ser usados en tu contra. Mantén tu información personal segura y comparte solo lo necesario. Mantener distancia. Limita el contacto lo más posible. Reducir la interacción con un psicópata puede minimizar las oportunidades de manipulación y daño. Buscar ayuda profesional. Consulta con un terapeuta especializado para obtener orientación y apoyo en cómo manejar la situación. Un profesional puede ofrecer estrategias personalizadas y apoyo emocional. Enfrentarse a un psicópata puede ser una experiencia devastadora, pero es importante recordar que puedes recuperar el control de tu vida. La clave está en educarte sobre el comportamiento psicopático y a aplicar estrategias efectivas para protegerte. No estás solo en este proceso. Buscar apoyo y orientación profesional es un paso valiente y necesario hacia la recuperación. Hasta aquí este video, espero les ayude tanto como me ha ayudado a mí. Compártanlo con sus familiares y amigos, no saben quién puede estar pasando por una relación abusiva y el despertar solo se produce si se tiene la información necesaria. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo especial a los suscriptores del canal y también, por supuesto, a los miembros. Hoy vamos a saludar a Andrés Felipe Berrío Ortiz. Andrés, gracias por tu apoyo y por ser un Chili Friend VIP. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.